Interesante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. Bueno, vamos a ver si cómo funciona Discord, porque a veces me escucha y si no, pasamos una. Ahí va. Denme un minuto que les voy a pasar un link para que entren a Webex porque esto se corta mucho y no me puedo dar cuenta qué pasa. Y como no tienen cámara no me doy cuenta si se corta, capaz que hablo sola. Buscar. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Ahora sí, quedé cortado. Pero les voy a pasar un link de Meet. Bueno, si no se corta, seguimos por acá. No sé si me escucharon porque se cortó varias veces. Quería saber cuántos de ustedes han aprobado el COC. ¿Alguno aprobó? Yo aprobé. Bien, algunos que sí, otros que sí, otros que no. Bien, 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 bien. Va, una duda, ¿aprobé? El examen. Uy, otra vez se cortó. Aprobar el examen, sí, creo que con más de 5 era. Sí, con 6. No, se escucha trabado, ¿no? Sí. Me parece que les voy a pasar un link de Drive, de Meet, porque se escucha trabado. Yo escucho bien. Sí, sí, vamos a pasar a Meet. Denme un segundo y les paso un link de Meet, porque... Uy, ahí va.
Bien. Ya les paso un link de Meet para que entren porque Discord se corta mucho. Ahí está. Bien. Ahora sí creo que me van a escuchar mejor. Quedan algunos en Discord todavía. Sí, ahí acá me preguntan por el chat, Martín, si hay algún beneficio. Por lo menos antes, los que aprobaban COC no rendían el primer examen. No sé si eso sigue vigente. Lo tengo que verificar. Ahora lo voy a mirar con las pautas que nos han pasado, pero... Ah, perfecto, sí. O sea, los que aprueban COC en el ingreso, el primer examen lo tienen como aprobado. Así que es un beneficio. Todavía quedan algunos que están en Discord. No sé por qué. Ahí. Quedan 3. Estamos casi. Bueno, los que no aprobaron, ¿qué les pasó? ¿No le dieron buena COP? O sea, no entendieron, no sé, los binarios o algo? No se escucha. ¿Posta no se escucha? ¿Los demás me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, es Lucas. Bueno, les decía, los que no aprobaron, ¿cuál fue el problema exactamente? ¿Cómo les fue con, no sé, con los números binarios? No entendía, ok. Bien. ¿Alguien más no entendió? Supónganse cómo pasar un número de binario a decimal. No sé cómo hicieron el ingreso virtual. Yo este año no participé del ingreso porque no quería que sea virtual. Pero supongo que debe haber estado difícil. Bien, no entendía. Bien, bueno, eso quería saber para ver por dónde arranco, porque una cosa es que supongamos que ya está, que ya saben todos pasar números de binario decimal, y otra cosa es que que ninguno lo sepa. Vamos a ver si quedan dos en Discord. A ver, que lo voy a etiquetar.
Igual, sí. Se conectan, yo me voy a desconectar. Bueno, encuentro que me cuesta entender por lo virtual. Sí, es probable que lo virtual no ayude. Que solo si completados uno de los test aprobada la cursa. Sí, bueno, COP en general es una materia que por ahí cuesta un poco. Y la virtualidad no sé si ayuda. Yo prefiero la presencialidad, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, lo del examen es circunstancial, nos puede ir mal en un examen. Y no necesariamente porque no sepamos. Bueno, yo como hay algunos que no aprobaron, lo que voy a hacer es arrancar con una explicación de la práctica 1 que tenía, como para que empiecen a trabajar. No sé si han arrancado ya con la práctica 1 o todavía no empezaron. ¿Alguno abrió la práctica? Son los puntos, bien. Bueno, vamos a ver qué mejor lo voy a descargar. Vamos a arrancar con algunas cositas de la práctica 1 a modo de repaso. Hay muchas cosas de las que están acá que las deberían más o menos tener, aunque sea las deberían conocer del ingreso, pero bueno. Esperen que les voy a compartir el PowerPoint mejor, porque tenía algunos efectitos. Bien, lo que sí les pido, si no me escuchan o algo no se entiende, habiliten el micrófono y consulten, no hay problema. Es larga la práctica 1, sí, exactamente. Pero bueno, no sé si es tan larga. Bien, la práctica 1 tiene parte, bueno, antes de arrancar, vamos a abrirla. Esta es la práctica 1. Para los que no la abrieron, que probablemente son muchos, la práctica 1 tiene dos partes. La primera parte es de representación de números en punto fijo. Y después tiene una parte de compuertas, si no me equivoco. Seguimos abajo. Bueno, esta es la práctica 1, se los presento, si no la vieron. Creo que quiero ver hasta dónde he llegado. Sí, y la última parte es de compuertas lógicas. Todo esto, o sea, todo lo que es práctica 1 lo vieron en el ingreso. Así que algo les tiene que sonar, los que aprobaron, se supone que deberían entender todo esto. Y los que no, bueno, hay que ponerle un poco de pila porque tienen que aprobar el examen, ¿no? Bien, entonces, tenemos dos partes. Representación de puntos fijos y lógica de compuertas. Lo importante de esto es que entendamos bien lo que es representación en puntos fijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema siguiente es representación en punto flotante. Y si no entendemos el punto fijo, es muy complicado entender después el punto flotante, porque la base es el punto fijo. Así que, ahí les pido que si no entienden algo de la representación de un punto fijo, me frenen y me digan, o no sé, hacemos una explicación después aparte, pero traten de fijar por lo menos la representación binaria, ¿sí? Entonces, acá hay una tablita muy básica, perdón, de binarios
a decimales. Fíjense, supongo que esto ya lo deben saber y por ahí voy rápido porque se supone que lo saben, pero bueno, también trato de ir lento porque no estoy segura si me entienden o no me entienden. Bien, tabla muy sencilla. Número del 1 al 10 representados en binario, ¿sí? ¿Cómo? Supongo que les habrán hablado del teorema fundamental de la numeración. No lo voy a explicar todo ahora porque es muy aburrido y además capaz que los confundo. Pero lo importante, digamos, es que el número, ¿sí? Estos sistemas son posicionales, entonces, cada uno de estos números están multiplicados por la base y elevados al exponente, que sería el exponente, la posición en donde está el dígito, ¿sí? Entonces, estos están en la posición, el 0 y el 1 están en la posición 0, volvamos, 0 y el 1 están en la posición 0, ¿sí? Entonces es 0 por 2 a la 0 y 1 por 2 a la 0. Cuando pasamos al número 2, es 0 por 2 a la 0 más 1 por 2 a la 1, ¿sí? Porque es la siguiente posición. Eso es lo más básico, lo estoy resumiendo así nomás, como para que se acuerden un poco de lo que veníamos hablando en el ingreso. Bien, si yo quiero pasar un número decimal a binario, lo que tengo que hacer es dividir, ¿sí? Ir dividiendo. Si yo quiero pasar el 512 a binario, lo voy a dividir por 2, ¿sí? Me queda un 0. Lo vuelvo a dividir por 2. Esto tenía efectos, no sé qué pasó. Me queda un 0. Otra vez, divido 128, ¿sí? Divido 64. Me van quedando los restos. Esto que está acá es el resto, ¿sí? Bueno, me van quedando los restos. Y después lo que hago es, fíjense, que este número, o sea, todos los restos, y lo último, que este último resto ya no es divisible, ¿sí? Cuando llego al número más chiquito, que ya no puedo dividir por la base en este caso es 2, me quedo con el número, ¿sí? Esto sirve para octal, hexadecimal o cualquier sistema, cualquier base, ¿sí? Para el sistema de numeración posicional y qué sé yo, siempre divido por la base y después interpreto el número para pasar de un sistema a otro. Entonces, el número 512 se representa, ¿sí? Como 1, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Acá está el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Entonces, para pasarlo a decimal de nuevo, ¿qué hago? 0 por 2 a la 1, perdón, 0 por 2 a la 0, más 0 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 4, y así hasta llegar a 1 por 2 a la, espera que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 por 2 a la 9, debería darme 512. Bien. Binario, perdón, decimal a binario. Esta es la forma de llegar a conseguir el número binario, fundamental para poder arrancar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Lo saben? ¿Es muy aburrido? ¿Ya lo aprendieron en el ingreso? Me dicen, y sigo de largo. Si alguno no lo entiende, avísenme, porque como no los veo, no sé cómo, no sé si seguir o no. Bien. Entonces, hasta acá nosotros estamos hablando de números enteros. Fíjense que acá dice números enteros sin signo. Enteros sin signo es de 0 para arriba. ¿Bien? Entonces, si yo voy a representar números enteros sin signo, ¿sí? El rango va a depender de qué, de cuántos bits tengo para representar, ¿sí? Si yo tengo 8 bits,
para representar, ¿sí? Donde n es el número de bits, ¿sí? Si tengo n igual a 8, voy a representar 2 a la 8 números enteros, ¿sí? Tengo 8 bits, 2 a la n números enteros, y el rango, ¿sí? Va a ir desde 0, esperen que... El rango va a ir desde 0 hasta 2 a la n, que es la cantidad de bits, menos 1. ¿Sí? Menos 1, ¿por qué? Por el 0, obviamente. Insisto, esto es lo más sencillo, en el ingreso lo tienen que haber visto. Si ya lo saben, me avisan, y si no se entiende también. Bien, entonces, como les decía recién, si tengo 8 bits, ¿sí? Si tengo un n igual a 8, voy a tener un rango desde los 8 bits en 0 hasta los 8 bits en 1. Bien, entonces, eso en decimal va a ser de 0 a 255. La resolución, que acá aparece abajo, es la diferencia, ¿sí? Como se les dijera, la distancia entre cada número. En este caso es 1, ¿sí? La distancia es el número más chiquito, ¿sí? Que yo puedo diferenciar entre uno y otro, ¿sí? O sea, entre el 0 y el 1 hay un 1. Bueno, para los que entraron recién, estamos repasando los conceptos que vienen del ingreso y que son de la práctica 1, ¿sí? ¿Cuántos somos? 28, un montón. Increíble. Entonces, estamos repasando todos los conceptos para que arranquen a hacer la práctica 1. En la práctica 1 tienen un montón de explicaciones para hacer todos los ejercicios. Yo voy a arrancar, les voy a ir explicando esto. Si ustedes cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden hacer, abrirte el micrófono, no hay problema. Y nada. Bien, entonces, la distancia entre cada uno de los números, en el caso de binarios sin signo y en punto fijo, y nosotros ahora estamos representando números enteros, siempre la distancia va a ser 1. Pero en realidad, la resolución es la diferencia entre, supónganse, el 0 y el inmediato siguiente, ¿sí? Entre un número y el inmediato siguiente. En este caso nos da 1, pero si nosotros estuviéramos representando números fraccionarios, ya no nos va a dar 1, porque la diferencia entre un número y el inmediato siguiente va a ser mucho más chiquita, va a ser 0,25 o cosas así, ¿sí? Entonces la resolución es la diferencia que hay. Depende del momento bueno, no quiero confundir con punto flotante, pero supónganse que es de 0 con el inmediato siguiente, nos va a dar la diferencia, ¿sí? Nos va a dar la resolución, que en este caso es 1. Bien. Seguimos en un punto fijo, ¿sí? Cuando hablamos de punto fijo, nos referimos a que... ¿sí? Nosotros tenemos 0,1,0, ¿sí? Y eso va a ser siempre 1 por 2, o no sé, 1 por 2 a la 0, ¿sí? El punto fijo, tiene que ver, ¿no? El punto siempre está en el mismo lugar, ¿sí? En el 0, digamos, y no se va a correr. En la posición, digamos, sí, en la posición 0. Ese punto se puede correr, pero lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar. O sea, punto fijo se refiere básicamente, vamos a ver más específico. Si tengo 4 bits, la coma siempre está en el mismo lugar. Si tengo, fíjense en este caso, tengo 6 bits, la coma está entre los primeros 4 y los últimos 2, y siempre se va a quedar ahí. Cuando veamos punto flotante, lo que va a pasar es que esa coma se corre, ¿sí? Eso es lo que pasa. Esta coma que está acá, está quieta, por decirlo de alguna manera, está fija, pero se puede mover. Entonces, ahora cuando nosotros representamos un número
fraccionario, ¿sí? Un número binario sin signo, de 0 para arriba, ¿sí? Binario sin signo, pues vamos a representar positivos, 4 bits de parte entera y 2 de parte fraccionaria, ¿sí? Entonces tengo 2 bits atrás de la coma. ¿Qué va a pasar? Se va a achicar mi rango y se va a achicar mi resolución. Bien. Entonces, ¿cuál es el número más alto que puedo representar? Acá lo dice, hasta el 15, pero ¿por qué? ¿Alguno me puede decir por qué puedo representar hasta el 15? Es una pavada, pero si me contestan se hace más interactivo. Porque 15 es el número máximo que se puede hacer con 4 bits. Muy bien, perfecto. El 15 es el número más alto que puedo representar con 4 bits. Entonces, con estos 4 bits, que es la parte entera, el número más alto al que puedo llegar es al 15. Entonces, el rango va a ser de 0 al 15, y la resolución, ¿sí? Como les decía, es siempre en números sin signo, va a ser 0 y el inmediato siguiente, ¿sí? La diferencia entre 0 y el inmediato siguiente, y eso ya deja de dar 1 como en el caso anterior, sino que el inmediato siguiente es 0,25, bien, en decimal. Bien. Después, esto no me... Sí, lo vimos en el ingreso. Ya, este año lo estuve en el ingreso y ya me olvidé lo que ven, pero bueno. Entonces, otra cosa que se puede hacer es sumar y restar, o por lo menos que se puede hacer, no, que vamos a hacer en la práctica es sumar y restar. Bien, lo importante, no me estoy adelantando. Bien, entonces, sumo dos números binarios, igual que sumo los números decimales, ¿sí? Es lo mismo, exactamente. 1 más 1 es 2, ¿sí? Entonces me llevo 1. Esto cuesta, ojo, porque ahora por ello lo voy a hacer rápido y después cuesta. Pero tengo 1 más 1 en binario me da 1, 0. Entonces, el 0 lo dejo acá y el 1 me lo llevo, como si estuviera sumando decimales. 1 y 1, otra vez, el resultado es 2 o 1, 0. Me vuelvo a llevar el 1, ¿sí? Lo mismo de nuevo, 1, 0, me llevo el 1. Fíjense que me voy llevando el 1 hasta acá, que 1 y 1 me da 1, 0. El 1 me lo llevo, 0 más 1 me queda 1. Y acá está. Bien, cosas importantes de la suma. Los números binarios, o las sumas binarias, tienen la misma cantidad de bits en los dos operandos como en el resultado. Si yo sumo 10 bits con 10 bits, el resultado tiene que tener 10 bits, no puede tener 11. Ese 11 se va a representar aparte con los flags. Ese número que me sobra, o sea, si acá me da, porque me dio 1, pero si esto fuera 1, 1, y me sobra un 1, yo no lo tengo que poner acá abajo, no es el resultado de la suma. Sumo 10 bits, sumo con 10 bits, el resultado tiene 10 bits, ¿sí? Eso es muy importante. Ese que me llevo, ese que me sobra, es un acarreo y lo tengo que marcar con un flag. No tiene que estar en el resultado porque el resultado está mal, ¿sí? Eso lo repito porque son errores comunes que se dan después. Bien, creo que los flags los tengo marcados más adelante, lo vamos a ver ahora. Con las restas pasa algo muy parecido, ¿sí? Lo mismo, si yo le tengo que pedir a un compañero, ¿sí? O si acá tuviera un 1 y tengo que restar y no tengo, ese 1 que me traigo también lo tengo que representar con una bandera. Esto es como si estuvieran entrando tarde a la hora los chicos, llegan a la hora que quieran. O sea, bueno, entonces, la resta es lo mismo. 1 menos 1, 0. Acá a este 0 no le puedo restar 1. Entonces, tengo un 1 al lado. Si le pido al compañero, como hacían en la escuela, como se restan decimales, ¿sí? Este 1 me queda en 0 y este 1 se viene para acá, ¿sí?
Le paso una decena, sería. 1. O sea, esto no es, este 1, 0 es un 2, no es un 1, ¿sí? Es como si yo tachara este 1, es más fácil hacerlo con el pizarrón, pero bueno. Es como si yo tuviera un 0, ¿por qué no? Ahí. Es un 1, 0, no es un 1 solo. Yo estoy pasando la decena. Es como si estuviera restándole a un 5, le resto 7. No puedo. Entonces, ¿qué hago? Me traigo el 1 de la decena. Al 14 le resto 7. Esto es lo mismo. Al 0, como le pedí a mi compañero, le traigo el 1, pero traigo el 1, 0. O sea, es un 2. Esto sería un 2. Por eso cuando ese 2 le resto 1, me queda 1. ¿Se entiende eso? Es una pavada, pero no es menor. Y si no se entiende, es importante. ¿Se entendió más o menos? Yo Sí, no, sí, se entendió. bien. No estoy segura si hacemos las restas en el ingreso. Me parece que sí. Sí, sí, las hacemos. Ujú. ¿Se entendió? ¿A alguno le queda dudas con el tema de la resta? O sea, vamos a ver si puedo... Necesito una pizarra, pero no me deja el programa. Lo demás. Si yo tengo, a ver si se entendió, me van a contestar esto. ¿Cuál es el resultado de esta resta? ¿Alguno? ¿Algún voluntario? Están escribiendo en el chat. Yo puse 1 1. Ah, pará, que no lo veo. Fuck. A ver, 0, 1, perfecto. ¿Quién puso 1, 1? Acá no es 1, 1 la respuesta. Esto, como bien dijeron, es 0, 1, ¿sí? La respuesta de esa resta me da 0, 1. A 2, el resto 1 me da 1. ¿Bien? ¿Por qué? Pasa lo mismo. A 0 no le puedo restar 1, ¿no? Vamos a poner los números, así se nota mejor. A 0 no le puedo restar 1. Entonces, me quedan 0, y este de acá, este número, no, bueno, vamos a echarlo mejor. Ahí. Pero, queda en 0, y ese 1 se viene para acá, entonces sería 2 menos 1, me queda 1, y esto es 0 menos 0, me queda 0. ¿Sí? Bueno, es un asco esto, necesito una pizarra, la voy a buscar para mañana, para el viernes. Pero lo importante es que le pido al compañero, ese compañero que está tachado queda en 0, y ese 1 que pasa para el que le pidió es como una decena, no es un 1, sino es un 1, 0. Entonces, por eso, resultados. Profe, Sí, ¿me escucha bien ahí? sí. Yo lo que me daba duda, me acuerdo, era cuando el inmediato siguiente de la izquierda también era 0 y tenía que ir pidiendo más a la izquierda hasta encontrar un 1 y cómo iban quedando todos en el medio. Creo que en 10, ¿no? Sí, claro. Vamos a. A ver, espera, déjame ver si tengo un ejemplo por acá. No lo tengo. No. Sí, vamos a verlo. Suponete que vos tenés 0, 0, 0, 0, 1. Bueno, 0, 0, 0 menos 0, 1. La compliqué, puse 1500 de campo. Bien. Entonces, no se le puede restar. Le tiene que pedir el compañero. El compañero no tiene nada. Le tiene que pedir el otro. Hasta que ninguno tiene para pedirme, para darme prestado. Entonces, viene por acá el borrow y aparece un 1.
¿sí? Ese 1, ¿qué pasa con este número? Esto queda en un 2, ¿no? Como este le tiene que dar al compañero, en vez de quedar en un 2, queda en un 1. Así que acepto. En vez de quedar en un 2, queda en un 1. Le da a este compañero, que este sí queda en 2. Pero ¿qué pasa? Otra vez le tiene que dar al vecino. Entonces queda en 1. Este otra vez queda en 2. Le tiene que dar al compañero. Se queda en 1. Lo pasan para acá. Este que también queda en 2, otra vez le da al compañero, queda en 1. Y así van pasando. Entonces, van a quedar todos en 1, excepto el último. ¿Sí? Le pasa el 10, el 10 queda en 1, y este queda en 1. Entonces, solo el último es el que queda como 1, 0, ¿sí? Como 2. Entonces, la resta de 1 menos 1 me va a dar... ¿Cuánto me da? 0. ¿Sí? 1 me da... No, perdón. 1, 0, menos 1 me da 1. Casi me mareo yo. Entonces, acá tengo, acordate que esto es un 2, o sea, es un 1, 0. 1, 0, que es 2. Menos 1 me queda 1. Y acá sí me quedé en 1. Pero como no tengo nada para restarle, me va a quedar en 1. ¿Sí? Lo mismo acá. Es 1 menos 0, me queda 1. ¿Bien? Este es el único que le resta 1, pero como este era 1, 0, o sea, un 2, me quedó en 1. Y después todos los demás me fueron trayendo, ¿sí? Me fueron trayendo al compañero, entonces van a quedar todos en 1. Trataré de hacer lo más prolijo que pueda para que se entienda, aunque no se entiende mucho. Pero bueno. ¿Sí? Ese sería el resultado de la resta, si no me equivoco, sí. Me quedaría todo en 1. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? Bien, gracias. ¿Para qué pasa con esos flags? Porque esto es raro, digamos. Si lo interpretamos en binario sin signo, ¿qué pasa? El número de arriba es 0, le estoy restando 1, ¿y cuánto me da? ¿Qué número es el resultado de esa cuenta? Menos 1 no, porque es binario sin signo, dije, ojo. ¿Qué número me da? Bueno, se los dejo así lo ven. ¿Qué número es este en binario sin signo? Si tengo 8 bits. ¿Cuál era el mayor número que podía representar? Ah, 255, perfecto. Entonces, fíjense lo que pasó. A 0 le resté 1 y me dio 255. Eso está mal, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, vamos a tener que marcar los flags, que es lo que nos va a permitir definir si esa cuenta está bien o no. ¿Sí? Esa es la cuenta que los flags son los que nosotros nos dan una alerta de decir si el resultado es bueno o malo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Los flags los conocen o los deberían conocer. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿El resultado es 0? No. Entonces, el flag de 0, el flag de 0 es 0, no está prendido. Yo los doy por sabidos los flags y varias cosas. Acuérdense que si hay alguna duda me dicen.
¿El número es negativo, sí o no? ¿El flag de negativo tiene que estar prendido? Es una pregunta medio tramposa. Igual. ¿Pero qué opinan? No, no tiene que estar prendido. Perdón. ¿No? ¿Están seguros? Sí, el flag, ahí como dice Fabio, el flag de negativo va a estar prendido porque el resultado de la cuenta empieza con un 1. Más allá de que nosotros estemos usando digamos, estemos interpretando esos bits como binarios sin signo, si nosotros los estamos interpretando como binarios sin signo, el resultado de la cuenta empieza con un 1. Entonces, el flag de negativo debería estar prendido porque ese 1 es el que en general dice si el número es negativo o no. ¿Bien? Más allá de que lo interpretemos como binario sin signo, el primer bit es un 1, con lo cual el flag de negativo va a estar prendido. ¿Sí? Bien, el flag de carry o borrow, ¿va prendido o no va prendido? Sí, perfecto, para un 1. Bien. ¿Por qué? Porque le pedí a este compañero, este primer bit que pedí, lo traje, ¿sí? Me lo prestó el borrow, digamos, ¿sí? En lo que yo me prestaron. Bien. ¿Y del overflow qué me pueden decir? El overflow por ahí es más engañoso. Yo voy a buscar por acá. Tengo una PPT que dice, creo que la tengo. Está en otro lado. Sí, es esta. Es esta, es esta, es esta. ¿Es esta? No, no es esta, no es esta. Un segundo. Ya, ¿dónde tengo? Bueno, ahora la busco, pero tengo una tablita para que... Acá me dice Diana, cuando C está encendido, el B está apagado. No me acuerdo si era así, yo lo veo de otra manera. Puede ser, déjamelo pensar, porque yo lo pienso de otra manera. Fíjense qué pasa. Estoy en una resta donde resto dos números positivos, ¿sí? Y el resultado es negativo. ¿Está bien eso? ¿Puede pasar? Aquí está la cacha. No sé si me da esta. No, no sé. ¿Qué pasa con los... Esperen que me voy a fijar lo del ingreso, que ahí tengo todos los casos para que lo vean y ya lo entiendan así. Denme un segundo. Ya te los muestro. Pero piénsenlo, ¿qué pasa si tengo dos números positivos? No, a veces no. No, es mentira. Aquí ya estoy. Bueno, si no lo tengo, se lo busco el machetito porque está bueno, pero... Bueno, no importa. Ahora lo voy a... ¿Se escucha? Bueno, por ahí Diana dijo que el overflow debería estar apagado. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan? ¿Hay o no hay overflow? Claro, pero ¿qué significa que haya overflow? Bueno, sí que se ve.
Debería estar en 0. Sí. Bien. Debería estar en 0. Sí. Sí, sí. Debería estar en 0. Lo que nos da el error, en realidad, o sea, o que el número no es el correcto, es el negativo y el carry, ¿sí? Porque al haber overflow, sabemos que el número no es el correcto. Perdón, al haber carry ya sabemos que algo raro hay. Igual les quería buscar la explicación. Denme un segundo, me están llamando, me parece que el trabajo. Listo, chicos, perdonen, pero... Bien. Bueno, ahora vamos a ver el detalle de todos los casos que hay carry y que hay overflow, perdón. Pero bueno, en realidad lo que tienen que pensar, yo lo que quiero lo que quiero que piensen es en el caso de que el overflow no es cuando hay desborde en complemento a 2. Sí, en realidad el overflow es cuando el número no está bien en complemento a 2. El tema es, si ustedes tienen, supónganse, una suma. En el caso de la suma, si sumo dos números positivos y me da negativo, sí, hay overflow, porque no puedo sumar dos positivos y que me dé negativo, el resultado está mal, estamos todos de acuerdo que está mal, ¿sí? En la resta, en realidad, pasa cuando los números, cuando los operandos son de distinto, son positivo o negativo. En este caso, nosotros estamos restando dos operandos de igual signo, con lo cual no va a haber overflow en una resta, ¿sí? Digamos, en la resta, si los dos operandos son de igual signo, no hay overflow en el resultado. Va a haber overflow en la resta en el caso de que sean positivo o negativo, hay un caso donde se da que hay overflow. Pero sí, es como dice Fabio, el overflow se da cuando el número en complemento 2 no resuelve, no está bien, digamos. El resultado en complemento 2 no me da bien, ¿sí? Eso lo ven en un montón de cuentas que tienen en la práctica. Por eso yo quería que piensen esto, ¿sí? Resto, dos positivos, me da negativo, ¿se puede? Sí, porque si yo a 5 le resto 10, me va a dar menos 5, con lo cual está bien el número, en complemento 2 me va a dar bien y no estaría mal el resultado. Bien, o sea, si nosotros interpretamos estos dos números en complemento a 2, va a dar bien, ¿sí? Igual tengo una tablita que está buena que no la encontré, pero que ahí están todos los casos para que vean cuándo hay complemento 2. Ahora un cachito lo busco. Bien. Hasta ahí con la suma y resta. En la práctica tienen un montón, tienen otras explicaciones. Si quieren después hacemos alguna otra suma y otra suma y resta en binario. Pero es muy importante que tengan claro el tema de las sumas y la resta y más que nada qué número están interpretando, ¿sí? Más allá de la suma y la resta. Encontré una explicación que dice, en la resta si hay un positivo, se lo resta un negativo y da negativo da overflow. Claro, ¿sí? En la resta es cuando hay operandos de distintos signos. En una resta, si los dos operandos son del mismo signo, no hay overflow. ¿Bien? Ahora se los busco. Bueno, hasta ahí más o menos con la suma y la resta estamos, con los números binarios. Lo repasamos muy rápido, ¿sí? Demasiado rápido. Si alguno todavía no enganchó con el tema de los binarios, me avisan y lo vemos más despacio. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguno me sigue? ¿Ya se durmieron?
Bien. Vamos a seguir porque ya ahora que miro la hora ya son las 5:15. Son las 5. Bien. Hay un montón de formas de representar los números, tanto binarios como decimales. Una de las representaciones que vamos a usar, poco, no se asusten, es la hexadecimal codificado en binario. ¿Qué significa eso? Que vamos a usar dígitos binarios para representar un sistema hexadecimal, ¿sí? 16 dígitos, ¿sí? El hexadecimal es del 0 al 15, digamos, son 16 dígitos, y los vamos a representar codificados en binario. ¿Con qué? Con 4 bits, porque con 4 bits nos alcanza para representar del 0 al 15, ¿bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Del 0 al 15 los representamos con 4 bits. Hexadecimal son dígitos del 0 al 15, entonces vamos a usar esta codificación, ¿sí? Para representar los dígitos en BCH. ¿Bien? Hexadecimal son 15 dígitos del 0 al 9 y después arrancamos A, B, C, D, E, F. Estoy mirando el chat. ¿Puedo preguntar? ¿Qué uso tiene? Me mataste. Nunca me pregunté. Y en realidad, no sé, no te voy a mentir. Puedo pensar una alternativa de uso, pero si la sabía no me la acuerdo. No te voy a mentir. Bien, ahora seguramente que en algún ratito me cae la ficha y me acuerdo para qué era, pero ahora no me acuerdo. Bien, entonces, nada, esto es lo que ya dije. Si yo quiero representar, fíjense, el 9153 en BCH, lo que voy a hacer es representar el 9, el 1, el 5 y el 3. Ah, sí, poner para las calculadoras, para cosas de dígitos. No, sí, cuando quieres representar algunos dígitos en particular, sirve, pero son cosas muy electrónicas en realidad, ¿no? No las vamos a ver en la carrera, o rara vez vamos a ver el tema de usar este sistema, pero bueno. Básicamente es un sistema otra vez posicional y en cada una de las posiciones, lo único que hago es, para un número decimal, lo codifico con cada uno de sus dígitos en BCH, ¿sí? Con que conozcan esta tablita y sepan cada uno de los códigos que representan los valores, pueden representar cualquier dígito en BCH, ¿sí? Esto es hexadecimal codificado en binario, ¿sí? Hexadecimal tenemos 16 dígitos diferentes. ¿Qué pasa con BCD? Acá es decimal codificado en binario. Me van a sobrar 5 dígitos que no voy a usar para nada, ¿sí? Estos de acá abajo me sobran. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tenemos varias combinaciones, o 4 combinaciones, 5 combinaciones de dígitos binarios que no las vamos a utilizar, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Lo mismo, con 4 dígitos representamos cada uno de los dígitos decimales. Tenemos dos alternativas, usar BCD desempaquetado y BCD empaquetado, ¿sí? Acá estaba lo del uso. A ver si en el anterior no lo había anotado. ¿Ves? En la entrada, salida y periférico. Se usan para representar por ahí señales, que se usan pocos bits, y pocos, ¿cómo se llama? Pulsos, y se usan esos tipos de dígitos. Entonces, vamos a usar desempaquetado y empaquetado. ¿Qué es lo que pasa con el desempaquetado y el empaquetado, básicamente?
Vamos a ver acá mejor. Vamos a utilizar, o sea, 8 bits para representar cada uno de los dígitos, ¿sí? Fíjense que estoy completando con unos, con 4 unos, cada uno de los valores, ¿sí? Acá tengo el número 834, que lo quiero representar sin signo, ¿sí? Entonces, ese sin signo, ¿qué hago? Como está desempaquetado, tengo un montón de dígitos de más o un montón de bits para representar de más, para poder ponerle después este signo. Entonces, si es sin signo, ¿qué pasa? O es positivo, digamos. Va a tener para cada uno de los dígitos 8 bits, 4 con el dígito decimal en binario y 4 que completan en 1, ¿sí? Que es una F. F8, F3, F4, ¿sí? Ese número, esa cantidad de dígitos o esa secuencia de bits representa el número 834 en vez de empaquetado. Fíjense que lo único que hago es tener la representación del 4 con 4 bits en 1 para completar los 8 bits. Si le quiero agregar el signo, ¿qué pasa? El signo va a estar en el último dígito, en el de atrás de todo, con esta representación exacta para el negativo. ¿Bien? Este es el menos 834. Siempre va a estar en el último, el signo. ¿Sí? En el último dígito del número que quiero representar, le voy a poner el dígito. No me acuerdo cuántos ejercicios hay de esto en la práctica. Pero creo que voy a revisar, porque después estamos perdiendo tiempo aquí. Bien, entonces, en el último le pongo el signo y ya. No hay mucha vuelta con esto. Insisto, lo paso rápido porque se supone que son cosas que más o menos saben. Ustedes me van frenando. En el caso, este es en el caso de desempaquetado, así que estoy usando 8 bits para representar cada uno de los dígitos. Es un montón. Muchísimo usar 8 bits para representar tan pocos números. Pero bueno. En el caso empaquetado, lo que hago es lo que hago yo. Bueno, lo que hay que hacer es, no se completa con esos 4 unos, ¿sí? Con esa F de más. Se usan 4 bits en vez de 8, pero atrás de todo le tengo que poner el signo, ¿sí? El signo más y el signo menos. Lo mismo. Uso los 4 bits para cada uno de los dígitos, ¿sí? El 8, el 3, el 8, el 3, el 4, y al final le pongo el signo. No mucho más. Lo importante de todo esto es que conozcan estos códigos, digamos, estas representaciones de los números decimales. Bien. Como les decía hoy, lo mismo, de la misma forma que pasamos de binario a decimal, pasamos de decimal a binario, tanto dividiendo, multiplicando, es lo mismo para cualquiera de los otros sistemas, ¿sí? Octal, decimal, hexadecimal. Cualquier sistema, de la misma forma, divido y multiplico, ¿sí? Por la base elevada a la posición, para cualquier sistema de numeración posicional. Es lo mismo. ¿Qué más? ¿Me olvidé algo? Claro. Bien, hasta ahí es la parte que tiene que ver con números, representación de números en punto fijo. ¿Sí? Más o menos. Desempaquetado y empaquetado se refiere a la cantidad de bits que se van a usar. El desempaquetado usa 8 bits por cada dígito y en el empaquetado se usan solo 4. El desempaquetado necesita eso porque no agrega un dígito por el signo y en el empaquetado saca todos los bits de sobra y se usa un dígito más, digamos, para poner el signo. No me acuerdo si hay muchos ejercicios de esos en la práctica. Creo que hay poquitos, pero bueno.
Bueno, sí, vamos a sacar una línea. No, están, acá están. Bien, esos ejercicios son los que tienen que resolver acá. Los ejemplos son los mismos que les acabo de decir yo, fíjense. Bien. Y ahora lo que nos queda es ver la segunda parte de la práctica, que lo que tiene que ver son con compuertas. Bien. Con compuertas lógicas. ¿Se acuerdan algo de las compuertas del ingreso? ¿Costó más? ¿O cómo se llevaron con las compuertas? Creo que bien, bueno, pues. Bueno, bien. Bien, bueno, ahora vamos a ver algunas cositas de... vamos a ver algunas cosas básicas para la práctica y ustedes me van diciendo igual que se acuerdan o que les falta. Básicamente lo que vamos a ver son estas cosas de álgebra booleana, ¿sí? La suma lógica, el producto y la negación. Entonces, la complementación lógica, sí, es básicamente la negación de la variable, ¿sí? Si nosotros tenemos una variable booleana de tipo A, la negación es exactamente lo contrario. Solamente tenemos dos opciones, verdadero o falso, ¿sí? Eso. A veces no sé hasta cuánto explicarlo y cuánto no, pero bueno. Entonces, la suma lógica, o el OR, o más conocido como OR, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Si tengo dos variables, A y B, es una suma lógica, ¿sí? Ese OR lo tienen que interpretar como una suma lógica. Entonces, 0 más 0 me da 0. Ahora, 1 más 1, o 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, y 1 más 1 seguro que me da más que 0, así que, perdón, vale 1. Entonces, el resultado de la compuerta OR va siempre, cualquiera de los dos valores de entrada que sea 1, el resultado me da 1. La única forma en que la compuerta OR dé como resultado 0 es cuando todas sus entradas dan 0. ¿Sí? Si sus dos entradas son 0, el resultado da 0. Si no, va a valer 1. En el caso de la compuerta AND, es un producto lógico, ¿sí? Entonces, cualquier número que yo multiplique por 0, me da 0. Como es un producto lógico, de la única manera en que la compuerta AND va a ser 1 es cuando los dos resultados y cuando las dos entradas son 1, ¿sí? Acuérdense, es un producto lógico. Si alguna de sus dos entradas es 0, cualquier cosa que la multiplique por 0 es 0. ¿Bien? Insisto, debería ser algo que ya lo tienen súper masticado, pero bueno. Bueno, ahora lo que vamos a ver, que esto también cuesta bastante, es el tema de las máscaras. Entonces, lo que vamos a hacer es sumas o restas con máscaras, con valores de entrada que no sabemos qué son. Entonces, cuando nosotros queremos forzar un resultado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tener una entrada que sabemos, que la conocemos, que sabemos lo que tiene y la necesidad de tener una salida concreta. Con eso vamos a jugar tanto con las compuertas como con las máscaras, ¿sí? Entonces, voy mirando acá por si me escriben. Entonces, fíjense, bueno, acá está el resultado. ¿Qué pasan mis efectos? Pero bueno. ¿Qué pasa acá? Nosotros queremos llegar a este resultado, ¿sí? Y tengo una entrada que no sé qué es lo que trae, ¿sí? Esas X,
¿sí? Supónganse una compuerta, ¿sí? Recordemos el dibujito de las compuertas. Estas son las compuertas, ¿bien? Entonces, yo tengo una compuerta donde una de las entradas no sé qué tiene, ¿sí? Estas X, todas esas X son entradas que yo no sé qué es lo que van a tener, pero sí sé qué es lo que quiero como salida. Yo sé lo que quiero como salida. Esto es lo que no tiene, el medio es lo que no debería estar, ¿sí? Este es el ejercicio que van a tener. Ustedes tienen que completar cómo hacer para lograr esta salida. Tienen que me acabo de dar cuenta que tengo todo resuelto. ¿Qué les pasó a todos mis efectos? Bueno. Entonces, ustedes lo que van a tener es esa una entrada, ¿sí? Que no saben lo que tiene, una salida que es a la que quieren llegar, y lo que tienen que poner es ustedes un valor para poder llegar a este resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, bueno, ya lo vieron, ¿no? Obviamente los resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? En la compuerta AND, si vamos a la tablita, ¿qué pasa con la compuerta AND? Fíjense, si yo tengo una de las entradas, no sé lo que tiene, ¿sí? Puede ser cualquiera de estos valores. Yo lo que puedo hacer, fíjense acá, es poner un 1 y un 0, dependiendo de lo que yo quiero como salida. Entonces, ¿qué pasa? Sé lo que tengo, sé lo que quiero de salida, ¿sí? Lo que quiero de salida, fíjense que es que el valor no cambie. En este caso, ¿qué significa esta X0? Lo que significa es que el valor que entró a la compuerta, ese valor X0 que no sabemos qué es, quiero que salga igual, que no se modifique, ¿sí? No quiero modificar su valor. En cambio, en la segunda posición, fíjense que esta X1 no me importa lo que tenga, yo lo que quiero es que salga un 0. Sí o sí, que salga un 0. Entonces, ustedes piensen esto como entrada de bits y salida, ¿sí? Estamos en una compuerta, entran valores y sale un valor determinado. Entonces, lo que quiero es que en la posición 0 el valor se mantenga. En la posición 1 salga un 0, no me importa lo que había. Lo mismo para la posición 2, para la posición 3, la posición 4, 5 y 6 quiero que se siga manteniendo, y la posición 7 quiero que salga un 0. Entonces, ¿por qué uso una compuerta AND? Fíjense. En el caso que yo ponga un 0 en una compuerta AND, ¿qué pasa? Yo pongo un 0, ¿sí? Mi variable de entrada va a ser la A, la que El yo... resultado siempre va a ser 0. Claro, el resultado va a ser 0. Si yo pongo un 0, no me importa qué valor tenga ese X del otro lado, el resultado siempre va a ser 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero forzar una salida que sea 0, ¿qué pongo? Una compuerta AND y un 0. ¿Por qué? Porque el AND es un producto lógico y todo lo que multiplique por 0 me va a dar 0. Entonces, si quiero que la salida sea 0, pongo un AND y pongo un 0. No importa lo que haya del otro lado, no importa que haya acá. Sabemos que todo lo que multiplicamos por 0 da 0. ¿Bien? Y entonces con eso fuerzo el resultado a 0. Y en los casos que no quiero que el valor cambie, fíjense la tabla de AND, en los casos que yo no quiero que el valor cambie, si pongo un 1 y del otro lado tengo un 0, el resultado es 0, y si del otro lado tengo un 1, el resultado tengo un 1. El valor no cambia. Entonces, mi máscara, eso es lo que voy a hacer con la máscara, ¿sí? Voy a poner, primero, de acuerdo a lo que yo quiero llevar el resultado, es la máscara que voy a usar. ¿Sí? Entonces, para para tener resultados en 0, voy a poner una máscara con 0 en los lugares que quiero que el resultado sea 0, y la compuerta tiene que ser un AND. ¿Sí? Si pongo un OR, no es lo mismo. ¿Sí? Si yo acá pusiera un OR,
no voy a poder forzar a 0 porque fíjense, si yo pongo un OR y pongo un 0, en los casos que del otro lado tenga un 0, el resultado es un 0. Entonces, si quiero forzar, y en los casos que tenga un 1, el resultado es un 1. Entonces, si quiero forzar a 0, no puedo. ¿Sí? El resultado, ¿qué pasa? Si, en el caso de poner una compuerta OR, si pongo un 0, el resultado, ¿qué pasa? No va a cambiar. Lo que puedo hacer con un OR es forzar al 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo un 1 en en cualquiera de las dos entradas, no importa lo que tenga la otra, el resultado siempre va a ser 1. ¿Sí? Eso hay un montón de ejercicios para hacer. Acá parece que hay otro, no sé. Yo tenía más ejemplos. Bueno. Entonces, para estos ejercicios de las máscaras, siempre van a tener los X y un resultado al que quiero llegar. Ese resultado al que quiero llegar, se tiene que fijar cómo es. Si lo que quiero es tener ceros, voy a tener que forzar ceros. Voy a usar un AND. Si quiero tener unos como resultado, voy a tener que usar un OR para forzar al 1. Y así hay varias variantes, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Fíjense. Bueno. Entonces, si ustedes tienen un X y le ponen X AND 0, es 0. Lo mismo que ya les dije porque estamos haciendo un producto lógico. Si hay un 1, me devuelve siempre X. En el caso del OR, si tengo X OR 1, siempre me va a dar 1. Y si tengo X OR 0, siempre me va a dar X, porque no cambia. Eso es lo que les mostraba recién con la tablita. Lo mismo para el XOR, pero el XOR es distinto. Si tengo X, XOR 0, no cambia el valor, fíjense, ¿sí? Si lo que tengo es un XOR 0, no cambia el valor de entrada. Y si tengo X, XOR 1, se niega el resultado. Fíjense, tengo como entrada X un 0 o un 1. Si le pongo un 1 del otro lado, la salida de la compuerta XOR va a ser la entrada negada. ¿Se entiende? Estos son los 3 casos que tienen que tener en cuenta para resolver los ejercicios que hacen con máscaras. Hasta ahí más o menos estamos. Esto es fundamental para el examen, para los ejercicios de las máscaras. Después, a ver, esto es muy importante. Esto ya lo vieron en el ingreso. Bueno, y también los AND y los OR, supongo que lo saben. ¿Sí? Bien. Lo mismo, las tablitas son las que tienen que acordarse. Vamos a ver si quieren este ejercicio que es muy pago. Estos números, o sea, esta secuencia de bits, AND, esta secuencia de bits, como decíamos hoy, 0, AND 1 me da 0, 0 y 0 me da 0, ¿sí? Lo mismo que la suma, nada más que en vez de hacer una suma, una resta, posicionalmente, ¿sí? Siempre, vamos a acomodar esto si se ve mejor. Ahí, ¿sí? Si entre estos dos secuencias de bits hago un AND, es 0, AND 1 me da 0, 0 AND 0 me da 0, solamente me va a dar 1 en el caso que las dos entradas me den 1, ¿sí? Es en la posición 7 y la posición 2. Esto deberían haber hecho varios ejercicios, lo estoy repasando muy rápido porque no sé si se acuerdan algo o no. ¿Les queda alguna duda? Puedo avanzar más, pero no sé hasta qué parte entendieron ni cómo les fue en el ingreso. No sé si dieron los mismos contenidos.
Lo más importante para mí es que sepan hacer esta conversión, ¿sí? Si tienen claro cómo hacer la conversión de binario a decimal y decimal a binario, es la base para entender todo lo demás. Si alguno intenta pasar un número decimal a binario y todavía no le sale, practiquen eso. O sea, la práctica es larguísima. Pero acá dice, me confunde el AND y el OR cuando uso cuál. En el caso de las máscaras, depende el resultado que quieras obtener. Déjame ver si tengo acá otro ejemplo. Yo tenía más ejemplos de esos ejercicios, pero no me acuerdo. ¿Dónde están? Bueno, este es el repaso. Tiene que estar acá. Tengo que tener acá un par de ejemplos. Así vemos el tema de... No, esto es un resto. No. Esperen que... ¿Dónde están esos ejemplos? Bueno. Un repaso. Bueno. No importa. Vamos a ver algún ejercicio de la práctica, entonces, más fácil. Acá. Fíjate que acá, fíjate estos tres, ¿sí? Ahí me confunde. Digo or y not. Ok, or y not. El tema es que el not solamente se aplica a una entrada. O sea, vos el not lo vas a aplicar a... Fíjate acá que yo lo puse en una sola entrada, no a las dos. ¿Sí? El not se aplica a una entrada. Si lo tenés como una suma, suponete que vos tengas esto, A más B, el not lo aplicás al A más B, o sea, al resultado, que sería una sola entrada, no a las dos, no es que le aplicás not a A y a B. ¿Se entiende la diferencia? El OR se aplica con dos entradas. Yo tengo, por un lado, un 0, un 1, y por el otro lado otro 0 y un 1. El NOT se aplica a una sola entrada, o tengo un 0, lo convierto en 1, tengo un 1, lo convierto en 0, no mucho más. No sé si se entendió, pero la diferencia es eso, que fíjate la tabla de verdad, el NOT es solamente 1 y la del OR tengo dos entradas, A y B. No sé si esa es la pregunta. Yo estoy seguro que tenía más explicaciones y no las encuentro. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Vamos a seguir trabajando con los ejercicios de la práctica. La idea es que traten de avanzar con la práctica y bueno, y vamos viendo y trabajando sobre los ejercicios en particulares que les cuestan. Acá está todo explicado, todo lo que yo dije. Bueno, acá están los ejercicios de las compuertas que yo decía. La mayoría de los ejercicios están hechos, pero bueno, traten de aprovechar el rato que están acá conectados conmigo para preguntarme, y si no entienden, que lo pueda explicar de otra manera. Sí, así aprovechan más el tiempo. Hay un montón de cosas acá que ya están resueltas
Y nada, es cuestión de sentarse y tratar de entender, ¿sí? Acá hay un montón de sumas. Si tienen alguna suma que no entienden, me pueden decir y la hacemos. No. Vamos a ver, yo voy a seguir buscando mi material de coco. Así se les puedo mostrar después. Pero bueno, si tienen alguna otra duda, si no, sean libres. No. Me pueden consultar por el chat, pueden habilitar el micrófono, no tengan vergüenza. No sé si me están escuchando, porque me parece que se cayó la conexión otra vez. No tengo dudas. Ah, se escucha. Bueno, traten de avanzar con la práctica y si quieren, traigan para la semana que viene algún ejercicio para consultar, así lo vemos en particular, eh, como para aprovechar el tiempo, porque como no los veo y no sé si me están entendiendo, es difícil manejar hasta dónde explico y hasta cuánto no. Mañana es feriado, en principio diría que no. Mañana es feriado, así que no hay. Bueno, nos vemos. El viernes los espero, tratamos de avanzar un poco más con con la explicación o hacer algún ejercicio. Si quieren, fíjense qué ejercicio quieren hacer y lo vamos viendo. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.